Hola a todos, les voy a hablar del estado gaseoso. El comportamiento de los gases es muy diferente que lo de los líquidos y sólidos. Las partículas de gas están muy separadas, como podemos ver aquí, mientras que la de los sólidos y los líquidos se mantienen muy juntas. Un gas no tiene forma ni volumen definidos, así que por esto tiene gran distancia entre sus partículas. Un gas es menos denso que un sólido a un líquido y se puede comprimir. Existen varias variables, como es la presión, que se denomina por la letra P mayúscula. Las moléculas de un gas chocan entre sí y con las paredes de los envases que las contienen. Así ejerce una presión sobre cualquier superficie con la que entra en contacto. Un ejemplo de la presión es el aire encerrado en un neumático, las paredes internas de este. De igual manera, la atmósfera ejerce una presión sobre la Tierra y sobre todos los cuerpos que se encuentran en ella. La presión se define por la siguiente ecuación. La presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. El siguiente factor es el volumen, que también se denomina por la V mayúscula. El volumen de un gas es igual al tamaño del contenedor en el que se coloca. En sentido general, el volumen es la medida del espacio físico que ocupa un cuerpo. Lo podemos encontrar un litro, que es igual a un decímetro cúbico. Un litro también es igual a 1000 mililitros. Y un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Temperatura. Lo podemos ver como la letra T. La temperatura es la medida de intensidad de calor que posee todo cuerpo. Existen varias escalas de temperatura y las más utilizadas son los grados centígrados, los grados Fahrenheit, los grados Kelvin, que es la temperatura absoluta, y los grados Rankine. Las equivalencias entre las diferentes escalas de temperatura son las siguientes. El grado centígrado va a ser igual a los 5/9 de los grados Fahrenheit menos 32. La escala Fahrenheit va a ser igual a los 9/5 de los grados centígrados más 32. Y en la escala Kelvin va a ser igual a los grados centígrados más 273. En todas estas fórmulas podemos ir despejando y vamos sacando lo que necesitemos. Leyes de los gases. Para aprender esto nos vamos a ayudar. Nos vamos a ayudar de este triángulo, en donde vamos a tener el volumen, la temperatura y la presión. Van a existir tres leyes. La primera ley es la isotérmica. La segunda ley, isobárica. Y la tercera ley, la isovolumétrica. Este cuadro nos va a servir de mucho, ya que para la isotérmica, el que está opuesto, que es decir la temperatura, va a ser constante, y los que van a trabajar es el volumen y la presión. En la siguiente, que es la isobárica, se va a mantener constante la presión y trabajan volumen y temperatura. Por último, la isovolumétrica
se mantiene constante el volumen y trabaja la presión y la temperatura. Primera ley isotérmica, creada por Boyle, dice que en una masa de gas, permaneciendo la temperatura constante, las variaciones de presión son inversamente proporcionales al volumen. Esto quiere decir que a mayor presión va a existir menor volumen. Esto quiere decir que manteniéndose constante la temperatura a mayor presión que se le aplique a un gas, esto tendrá un menor volumen. Un ejemplo muy de la vida cotidiana es la botella de champán. Tenemos ahí, ¿no es cierto? El gas se encuentra comprimido con una presión, se le aplica lo que es el corcho. Está a una temperatura ambiente y al momento de que nosotros sacamos el corcho, toda esta presión sale, todo el volumen sale, y ese es una ley, es un ejemplo de la vida. Matemáticamente esta ley se expresa de la siguiente manera: la presión es directamente proporcional al volumen. Ahora vamos con la gráfica. Va a tener esta forma, la siguiente, y así se va a ir de largo. Eso va a variar dependiendo de la escala que tengamos, tanto en verticalmente y horizontalmente. La interpretación matemática o las fórmulas que siempre vamos a utilizar aquí van a ser la siguiente: el volumen 1 sobre la presión 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la presión 2. Bueno, yo les voy a hablar sobre la segunda ley, la ley isobárica. Enunciada por Charles, donde nos dice que a presión constante aquí tenemos dos globos y observamos que los dos tienen la misma presión. Aplicándoles una temperatura, vamos a ver que el volumen va a ir aumentando. Entonces, aquí si le aumentamos la temperatura, observamos que el volumen del globo va a aumentar, para lo cual tenemos la siguiente gráfica, en donde tenemos el volumen en litros y la temperatura en grados Kelvin. Aquí nos dice que a presión constante, si aumenta la temperatura, se incrementa el choque de las moléculas produciendo el aumento del volumen, por el aumento del cinetismo molecular. La línea oblicua indica la relación directa de volumen-temperatura. Si la temperatura se duplica, el volumen se duplica. Si la temperatura se reduce, el volumen también se va a reducir. Entonces, la relación de volumen-temperatura absoluta nos da un valor constante, lo cual se demuestra con la siguiente fórmula, en donde el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Hola, yo les voy a hablar sobre lo que es la ley isovolumétrica. Esta ley fue enunciada por Gay-Lussac, en donde relaciona la presión con la temperatura absoluta, creándonos un volumen constante, lo que quiere decir la presión sobre la temperatura nos daría un volumen constante. Esto sería constante. Un ejemplo de esto sería un gas sometido a una temperatura, la cual nos crearía una presión. Si la temperatura llega a aumentar, las partículas de este gas empiezan a chocar contra el recipiente, creándonos una temperatura. Si la temperatura llega a disminuir, la presión también llega a disminuir, pero el volumen se mantiene constante, siendo el recipiente indeformable.
La gráfica de esta ley debe ser esta, donde nos dice que si al aumentar la temperatura también llega a aumentar la presión, creándonos un volumen constante. También hay una fórmula donde nos dice que la presión inicial por el volumen sobre la temperatura inicial es igual a la presión final por el volumen sobre la temperatura final. A ver, ahora, yo les voy a hablar acerca de la ley combinada de los gases. ¿Qué es esto? Es la combinación de las magnitudes dadas por las tres leyes. Las magnitudes son volumen, presión y temperatura dispuestas en una ecuación. Esta ecuación nace acerca de combinar las tres principales ecuaciones que están dadas por las tres leyes. La ley isovolumétrica, la ley isobárica y la ley isotérmica. Ya. Estas fueron planteadas por los científicos. Ley de Boyle, que nos habla acerca de una temperatura que es una constante. La ley de Charles, en la que nos indica que su presión es una constante. Y la ley de Gay-Lussac, en la que nos indica que el volumen es una constante. Ya. ¿De dónde nace la ley combinada de los gases? En combinar estas tres. En donde recalco que en la ley de Boyle la temperatura es una constante, en la ley de Charles la presión es una constante y la temperatura de Gay-Lussac el volumen es una constante. ¿Ya? De donde nace la siguiente ecuación. Presión 1, volumen 1, temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Ya? Eso nos está indicando que las moléculas en el inicio a un cierto volumen, una cierta presión, una cierta temperatura inicial va a ser equivalente a su estado final, o sea, presión final, el volumen final sobre su temperatura final. Ya, ¿en dónde podemos encontrar estos? ¿En dónde podemos aplicar estas? ¿En dónde podemos aplicarlos? En la ley combinada de los gases. Está dada en los vehículos. Por ejemplo, al empezar a hacer andar una llanta, después de cierto tiempo su temperatura va a aumentar, su volumen va a aumentar y su presión va a aumentar. Ya puesto que esto, ya que tiene un estado inicial y después de estar girando de cierto tiempo, su temperatura va a aumentar de tal manera que su volumen aumentará y la presión de la llanta aumentará. Ya. Y también está definida por la siguiente ecuación. La segunda ecuación, que va a estar dada por pavo igual a ratón. Ahora, pavo igual a ratón es una forma fácil para poder memorizar esta fórmula, puesta que si eliminamos las vocales nos queda la ecuación. Presión y volumen es igual a la constante de los gases por la temperatura por el número de moles. Ya, donde la constante R va a estar dada por 0.082 átomos litros sobre Kelvin sobre mol. Ya, para tener muy en cuenta en los tipos de ejercicios de ley combinada de los gases, tenemos que tener una masa de gas que ocupa a 10 grados y 755 milímetros de mercurio, un volumen de 5 litros. ¿Qué volumen ocupará para estar a los 100 grados centígrados y 3 atmósferas de presión? Ya. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una presión
una temperatura 1, una presión 1 y un volumen inicial. Nos está pidiendo que busquemos el volumen final, que ocupará los 100 grados centígrados y 3 atmósferas de presión. ¿Dónde? Siguiendo lo que les había explicado de que todas las fórmulas deben estar dadas en sus magnitudes de la temperatura en Kelvin, presión en atmósferas y temperatura en Kelvin. Ya, para poder aplicar la ley combinada de los gases, vamos a seguir con el siguiente ejercicio, donde va a estar combinado todas las tres leyes, la ley de Boyle, la ley isotérmica y la ley isovolumétrica. Ya, una masa de gas ocupa a 10 grados centígrados y 755 milímetros de mercurio un volumen de 5 litros. ¿Qué volumen ocupará a los 100 grados centígrados y 3 atmósferas de presión? Va a estar dado en 5 litros. Presión 1 va a estar en 755 milímetros de mercurio. Temperatura 1, que está en grados centígrados, necesitamos convertirles a grados Kelvin. Y eso se lo obtiene sumando los 10 grados centígrados más los 273 grados, que nos da 283 grados Kelvin. La temperatura 2, que va a estar en 100 grados centígrados, transformamos a Kelvin. Nos va a quedar 373 grados Kelvin. Ya, donde la presión 2 está en atmósferas. Para el ejercicio las transformaremos a milímetros de mercurio, ya que esto está al inicio. Donde una atmósfera va a tener 760 milímetros de mercurio. Eliminamos y nos queda 2280 milímetros de mercurio. Con estos datos procedemos a reemplazarlos en la ecuación de la ley combinada de los gases. En donde vamos a tener volumen 1, presión 1 dividido por la temperatura 1 va a ser igual al volumen final o la presión final dividido por la temperatura final, temperatura 2. En donde, como ya tenemos casi la mayoría de datos de decisión del volumen, que es lo que nos pide el ejercicio, el volumen final, despejamos la siguiente ecuación. Despejamos volumen 2, nos queda volumen 1, presión 1, temperatura 2, presión 2, temperatura 1. Reemplazamos todos los datos que teníamos antes al inicio. Tenemos que volumen 2 es igual a los 5 litros por 755 milímetros de mercurio por los 373 grados Kelvin de temperatura 2. Todo esto dividido para los 2280 milímetros de mercurio por 283 grados Kelvin. De aquí, ¿qué tenemos? Que podemos eliminar coeficientes y nos queda la siguiente respuesta: 2.18 litros. Eso es básicamente lo que trata la ley combinada de los gases. Muchas gracias. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la difusión de los gases. Los gases tienen una propiedad de difusión, que es disperdirse rápidamente en el aire. Como podemos observar aquí, entra el gas y se va a ir dispersando poco a poco hasta alcanzar su volumen total. La ley de Graham.
en donde nos dice que las velocidades de difusión de los gases son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus pesos moleculares o a su vez de las densidades, en donde tenemos una masa 1 y una masa 2, en donde el volumen 1 sobre el volumen 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de m sub 2 sobre m sub 1, o que a su vez sería igual a la densidad 2 sobre la densidad 1. Con esto podemos calcular la velocidad de difusión de los gases. Prosiguiendo con el siguiente capítulo, cálculos de densidades. Si conocemos la temperatura y la presión, se determina la densidad aplicando una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Es reemplazando en la ley combinada de los gases por la siguiente ecuación. Si consideramos que la densidad es igual a masa sobre volumen y que la densidad es lo que, la densidad es lo que ocupa un cuerpo en un cierto volumen, por ejemplo de los bloques de esponja y un bloque de metal, en donde el de aquí va a ser más denso que un bloque de espuma, puesto que su masa va a ser mayor aunque sea su volumen menor. El mismo ejemplo lo ocupamos para el agua y el aceite. El aceite flota porque es menos denso que el agua. ¿Ya? Reemplazando esta ecuación en la ley de los gases, obtenemos que la densidad 1, temperatura 1, presión 2 es igual a densidad 2, temperatura 2, presión 2, despreciando sus masas. Esta es la única fórmula que nosotros ocuparemos para el cálculo de densidades.